mis ojos y verás. Señoras y señores, buenas tardes. Nos encontramos con Paula Sánchez y vamos a entrevistarla, en este caso acerca de su pueblo, Peraleda de San Román, situado en Extremadura. Más concretamente, Paula, sobre qué parte de Extremadura. Pues estamos por la parte que limita con Toledo. Es Peraleda de San Román, muy próxima a la sierra donde está el del monasterio de Guadalupe. Y nosotros tenemos un lenguaje ahí muy parecido, el deje es muy parecido en la zona de el Puente del Arzobispo, y la zona nuestra es la comarca del Arañuelo, también se llama Los Ibores, está por allí. Es una zona muy, muy agradable de Extremadura. Bien, Paula, el castúo es un lenguaje propio de Extremadura, ¿verdad? De eso el escritor Gabriel Galán sabe bastante. Ese lenguaje, ese dialecto, ¿se habla también en aquella parte? Bueno, a ver, ese dialecto como tal no se habla, pero muchas de las expresiones de Peraleda son del castúo, proceden del castúo. De hecho, hay una poesía que es la de una mujer que fallece y llaman al juez, y el juez se quiere llevar todo porque, bueno, pues eran muy pobres. Y en esa poesía hay muchas expresiones de Peraleda. Paula, recuerdo de tu niñez, ¿verdad? Ibas al pueblo en repetidas ocasiones, ¿no? Sí, la verdad es que cuando era pequeña, nosotras éramos tres chicas, dos hermanas y una prima, que nos íbamos con mi abuela. Mi abuela era viuda y nos íbamos al pueblo pues los 3 meses de verano. A veces también venía mi hermano y un primo, y bueno, pues lo que hacíamos allí era pasárnoslo bomba, ¿no? Venir de Madrid a un pueblo era todo muy divertido. No sé si quieres que te cuente alguna cosa concreta, pero... Bueno, yo creo que por introducción, ¿verdad?, podríamos hablar de qué época, de qué década. Sí, pues estamos hablando del comienzos de los 70. De los 70. Comienzo de los 70, donde el pueblo, mi padre muchas veces dice que estaba en la Edad Media el pueblo. Cuando él nació, que nació en el 31, estaba en la Edad Media. Es decir, igual que 6-7 siglos antes. Cuando yo llegué, pues no estaba en la Edad Media, pero se había recuperado poquito. ¿Qué quiere eso decir? Que, bueno, pues cuando mi padre vivía allí, y él lo dice, yo he pasado en 84 años, de la Edad Media a la alta tecnología, y de un plumazo, ¿no? Mientras ha habido un estancamiento de 7 siglos, 8, 10 o lo que sea, lo que durara la Edad Media, pues en el pueblo este y en la mayoría de los pueblos de España, pues no había luz, no había agua. En la época que nacieron ellos, pues no había casi ni para comer, se trabajaba en el campo, luego vino la guerra. Era muy difícil la vida, la gente era analfabeta, no había sanidad, la gente se moría por cualquier cosa. Eso el año 31, exactamente igual que en el año 1100. Exactamente igual. Sí. Yo, por ejemplo, Paula, me gustaría decirle a nuestros telespectadores, ¿no?, recordarles, claro, ese salto tan cualitativo que ha habido en cuanto a la sociedad española en general, ¿no? Me imagino que también en Peraleda, como bien dicen, ¿no? Pero claro, es que hace poco, relativamente poco, somos jóvenes todavía, ¿verdad, Paula? Jugar detrás de un balón, ese niño se llevaba el balón y se acababa el invento, ¿no? ¿De qué estamos hablando ahora? De una tablet, en fin, hablamos un gran salto, ¿no? Esa época, los años 70, la familia también distinta, todo más unido, ¿verdad, Paula? Sí, la verdad es que no tiene nada que ver. Yo recuerdo mi infancia, que era la mayor parte del tiempo en la calle, jugando al corro, jugando a la cuerda, jugando a la goma, los niños corriendo y saltando.
Yo creo que yo no tengo hijos, pero yo ya no veo que en la calle haya niños con esas tesituras. Y yo he escrito, yo en uno de los libros que tengo capítulos dedicados a las canciones que se cantaban porque las tengo. Oye, todo eso era para los niños, era una alegría el tener ese modo de vida. Ahora, bueno, pues las tablets es otra cosa, también son muy entretenidas, la verdad. Y los móviles y el Facebook y todo eso también es entretenido, pero es distinto. Yo, por un lado, ¿no? Se me ocurre, Paula, un inciso, ¿no? Había un señor que se dedicaba a contar historias con su gráfico, eso seguramente su padre lo recordará, y era acerca de estas canciones. Después vendía en las estaciones, según me han contado, vendía todas estas letras, se compraban, todas estas canciones se compraban. Una vez que este señor había contado, era lo que se llevaba de ganancia, digamos, ¿no? Eso por un lado, como apunte, y después por otro lado, ¿qué juegos recuerdas tú? ¿Has comentado alguno? ¿Qué juegos recuerdas tú de tu infancia? Pues yo recuerdo principalmente la comba. La comba. La comba, que todas las niñas se ponían en fila y se iba saltando. Luego también podías saltar sola. Recuerdo el corro, que era a base de cantar y dar vueltas. Recuerdo los pasacalles, que nos poníamos unas enfrente de otras y pasaban unas por aquí y se iba cantando y bailando. Era muy divertido. Recuerdo, te hablo de juegos de niñas, ¿no? El escondite inglés, bueno, pues todo lo que hemos jugado. Paula, cuando sales de Madrid y vas a Peraleda, ¿qué sensaciones tienes? Pues cuando yo llegaba a Peraleda siendo pequeña, la verdad es que las sensaciones eran muy bonitas, porque era todo radicalmente distinto. Empezando por cuando llegábamos al pueblo, pues íbamos con mucha ilusión, y ponte que a 1 kilómetro de llegar o así, ya empezábamos a ver gente por la carretera, y mi madre y mi padre decían: mira tía fulana, mira tía mengana. Eran gente del pueblo, pues que los reconocían, y a mí, pues como era pequeña, me llamaba mucho la atención eso de tía, todo el mundo era tía, y yo pues de pequeña le daba muchas vueltas a las cosas y decía: pues este pueblo todos son tíos míos, pues cuántos tíos tengo. Y es que en Peraleda pues hay otros pueblos en España que también se utiliza la expresión tía por allá para todo el mundo. Y luego llegábamos a la casa de mis abuelos con el coche. No había, en aquella época no había muchos coches, entonces llegabas con el coche cargado y rápidamente pues se había corrido la voz, y parecía como si hubiera llegado el rey, ¿eh? Allí aquello se llenaba de gente, pues nada, vecinos, parientes que venían a darnos la bienvenida, y era súper agradable, ¿no? Porque te recibían a besos. Yo me acuerdo que éramos pequeños y nos limpiábamos porque había gente que pinchaba, era muy entretenido, pero muy entrañable. Sobre todo muy entrañable. Luego estar allí, los abuelos te estaban esperando, y ya después nos quedábamos ahí todos los 3 meses. Paula, mucho verde, carreteras vertiginosas, ¿verdad? Coches cargados hasta las trancas, ¿no? Me imagino que como la familia, como cualquier familia de aquella época, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros teníamos un 600, y yo no sé, entonces no debía prohibirse meter a 20 personas en un 600, porque allí nos metíamos los abuelos, los hijos, los padres, no sé cómo. Y entonces el 600, una vez recuerdo que le dijo: hasta aquí he llegado. Era por la noche y en Oropesa se paró y empezó a echar humo. Entonces nos tuvimos que bajar allí en una fonda que había y esperar a que, no sé si le faltaba alguna pieza. Lo tengo eso muy grabado, ¿no? Porque forma parte de lo que tú estás contando. El coche está arriba, el coche revienta, vamos a esperar a que se le pase el calentón, y luego tiramos para adelante y seguimos. ¿Tú crees, Paula, que actualmente, tal como estamos, seríamos capaces de vivir como hace unas décadas, sin aire acondicionado, esa familia? ¿No crees que ese salto sería prácticamente imposible? Vivir hacia atrás sería Sí, imposible. Es ¿verdad? que, bueno, eso es un tema que hemos dejado a medias, ¿no? De cómo vivíamos antes y cómo vivimos ahora. Hemos pasado a tener una vida, lo que hablo de España, ¿no? Porque por desgracia hay por ahí países que siguen igual o peor.
Nosotros en España, pues, y salvo la crisis también ahora mismo que está haciendo mucho daño, pero en general, imagínate hace 7 años, pues todo el mundo ya tiene el que ha querido estudiar, estudiado, tienen agua, tienen cuarto de baño, porque lo de la ducha allí no existía, ¿no? Era un tema que se lavaban en palangana y luego echaban el agua por la calle, no había conducciones. En fin, pues ahora ya no podemos estar sin el teléfono, sin la tablet, no podríamos, yo creo que no podríamos. Yo muchas veces en el trabajo, tanto ordenador, digo, bueno, y antes, cuando no había ordenadores ni tal, ¿cómo se enteraban unos con otros? En máquina, pero ¿cómo? Pero máquina de escribir, escribes un papel, ¿cómo se lo hacías llegar a 20 personas y que no están aquí, que algunas están en Inglaterra, no sé qué? Correo ordinario. sí, yo creo que sería muy difícil. Retroceder sería imposible. Sí. Paula, Peraleda del Campo... De San Román. De San Román, perdón. Peraleda de San Román. ¿Qué significa para ti? Peraleda de San Román para mí significa una infancia muy feliz, una familia muy unida y unas raíces muy profundas, principalmente. Significa... pues de pequeña jugar con toda libertad, y cuando ya era un poquito más jovencita, pues que cuando empiezas a ir a la discoteca sin que no están los padres, pues mi abuela nos dejaba estar hasta las tantas. Aquí era muy divertido porque como ella se acostaba, te tenías que llevar la llave de la casa, pero la llave de la casa era una llave de estas de hierro así, y estar toda la noche en la discoteca. ¿Cómo va a perderla? ¿Cómo va a perderla? Pero es que había más gente con sus llaves y al final, sujétame la llave, era un lío. Bueno, tenemos en Peraleda también la tradición de la Semana Santa, es muy bonita. Es muy bonita. Yo he estado alguna vez en Semana Santa en aquella época, y el domingo de las tortillas, que nos vamos a un cancho, que el cancho allí hay unas piedras tremendas, pero no sé, te estoy hablando de no sé los metros que tienen, pero a lo mejor como un sexto o séptimo piso o más. Y yo he oído a mi padre que dentro hay unas cuevas que caben no sé cuánto ganado. Y entonces el día de las tortillas, pues se va la gente allí en modo romería, y entre los toros y todo eso lo pasábamos muy bien, sí. La actividad de Peraleda es actividad, me imagino, agricultura, ganadería, ¿verdad? Sí, la verdad es que sobre todo es la ganadería y la agricultura, sí. Yo recuerdo cuando era pequeña, por poner 2 ejemplos, era el tema de los higos, ¿no? Allí había muchas higueras, entonces allí la gente, yo concretamente me iba con una vecina, por la mañana muy temprano había que ir a por higos, ¿no? Entonces había que madrugar muchísimo, porque las higueras, no sé si todas, pero las de esta señora estaban lejísimos, y íbamos andando, y cuando llegabas allí cogías todos los higos y volvías con los higos tal. Pero ¿qué pasa? Que los higos no eran para ti. ¿Sabes para quién eran? Para los cerdos. Y a mí, con lo que me gustaban los higos, yo decía, joder, qué desperdicio. Todos los higos eran para dar de comer a los cerdos, y los cerdos pues era otra de las fuentes más importantes de allí, ¿no? El ir todas las tardes a quien tuviera cerdos, iban todas las tardes a llevarles la comida. La comida eran pues los higos, quien tenía higos, y quien no, pues todas las sobras del día, y los cerdos, las bellotas, por supuesto, y los que estaban por ahí comiendo bellota en el campo, pues es mejor, pero los que estaban encerrados, pues se les lleva tal. Y te pregunto, Paula, el tema de la actividad, ¿verdad?, en Peraleda de San Román, porque efectivamente marca un calendario de actividades, de fiestas, de festejos y demás, ¿no? Por ejemplo, la jota también es famosa en Extremadura en general, ¿no? Recuerdos que tenga sobre baile. Pues mira, antes mencionado la discoteca también, ¿no? Sí, yo sobre bailes típicos tengo un recuerdo triste y alegre, ¿no? Y es que yo siempre he querido aprender a bailar la jota extremeña, pero no me sale. Mis padres la bailaban de miedo, y es que la jota aragonesa pues es chum pum pum para un lado para otro y ya está, es súper fácil, pero la jota extremeña en un momento dado hace un quiebro con el pie, que eso o lo sabes hacer
Bueno, pues entonces tengo todavía tiempo para aprenderlo. Muy bonita la jota extremeña y a mí me gustaría y los recuerdos que tengo principalmente cuando mi madre estaba enferma con el ictus, yo le cantaba todo tipo de jotas extremeñas para, como ella estaba en el estado que estaba, le alegraba mucho el corazón. Redoble. Redoble, redoble, vuelvo a redoblar. Yo no canto porque canto muy mal, pero se la cantaba yo a mi madre también en su época. Paula, la fiesta del toro también muy presente, importante, tan criticada hoy día, ¿verdad? Pero tan tradicional de tantos siglos, incluso en esta tierra, ¿no? España, ¿no? Extremadura también es tierra de toros, ¿verdad? Y muchos festejos alrededor del toro, ¿no? Sí, yo recuerdo lo que era la capea, ¿no? Llamaban la capea, pues se rodeaba todo, ya, pues no sé cómo está ahora, pero ya hay plazas tal, pero está más regulado, ¿no? Ahora, antes era poner carros alrededor de una superficie y allí soltaban al toro y allí se tiraba todo lo que quería. Y entonces yo recuerdo cuando yo tenía 15 años o así, eran vaquillas en aquella capea, y saltamos una prima mía y yo jaja, ¿no? Lo que es el no tener miedo en aquella época. Y entonces vino la vaquilla por nosotros y al retroceder mi prima se cayó, y yo la verdad que a mi prima la quería mucho, pero yo salí zumbando. El toro pudo, ¿no? Salí zumbando, entonces la recogieron por ahí, rápidamente salieron ahí de tal. Es maravilloso, vamos. Y tengo también un recuerdo desagradable, que en una de esas capeas, porque como te digo, aquello era a un chico que no sé quién era, pues le fueron a clavar la banderilla al toro y se la clavaron en la pierna. Y claro, la banderilla termina en una cuña y se le quedó ahí y no había quien sacar. Y esas banderillas pues tampoco estaban, yo creo que estaban oxidadas y tal, se lo llevaron zumbando. Es decir, había problemas. Y luego lo más bonito era que ese toro tal cual te lo comías luego por la noche. Estuviera sano o no, pero estaba buenísimo. No pasaba por el veterinario. No pasaba por ningún sitio. Tanta peste. No había tanto rollo, pero que no pasaba nada. No pasaba nada. Que las bodas allí, yo recuerdo cuando era pequeña, las bodas, bueno, había bodas que eran alucinantes. Las bodas duraban 4 días y estaban todo el día allí comiendo, bailando, no sé. Comían en la calle, además, se ponían mesas corridas por la calle de tal, y cada individuo, cada invitado se llevaba su propio cubierto y su plato. Era muy divertido. Entonces lo normal era que hubiera cabrito o toro o vaca o lo que fuera, y estaba buenísimo, ¿no? Pues ¿para qué tanto rollo? Si no pasaba nada. Paula, desconozco si Peraleda también es tierra para pasar algún río, algún afluente. Sí, a ver, Lo comento por el tema de los arroyos, ¿verdad? Son manantiales de agua cristalina, ¿no? Sí, mira, nosotros tenemos un río que es el Gualija, que es como el Sena, más o menos. Lo que pasa que muchas veces va seco. ¿Eh? Bueno, sí, pero al lado de Peraleda tenemos el Gualija, que es el que a mí más recuerdos me trae. El Tajo, por supuesto, está allí a muy pocos kilómetros, con un embalse tremendo, que por cierto ahora ya por la parte del Gordo, Berrocalejo y todo eso han construido unos campos de golf alucinantes. Aquella zona se está viniendo arriba y yo creo que llegará hasta aquí, ¿no? Pero el Gualija, que es el río del pueblo, pues a mí me trae muchos recuerdos, ¿no? Porque mi padre me cuenta cómo se iban a bañar a Gualija, mi madre me cuenta cómo iban a lavar a Gualija, yo misma hemos ido a nadar cuando llevaba agua, y además pues el puente de Gualija es otro recuerdo muy bonito. Paula, ¿alguna cosa que nos quieras comentar? Ahora que nadie nos escucha acerca de tu infancia, por ejemplo. Los miedos. Lo del pozo, lo de Sí, yo cuando era pequeña allí llegaba, también tenía mucho miedo a varias cosas. Uno era lo de las vacas. Las vacas circulaban por donde les daba la gana y sin nadie que las llevara. Entonces yo, que era chiquitita, pues las vacas, imagínate, iban como se anunciaban con el cencerro, yo tenía muchísimo miedo a las vacas.
Ese era uno de los miedos. Y luego otro que era el miedo, a nosotros allí no había agua y entonces nos teníamos que ir a la fuente o al pozo. Mi abuela vivía en la calle del Pozo porque estaba como a unos 30-40 metros del pozo, el pozo del pueblo. Y el pozo del pueblo pues no nos deja, para que no nos cayéramos, no nos asomáramos, nos metían miedo y decían que allí es que vivía la cantamilana. La cantamilana, nunca he sabido lo que es, pero le he tenido un miedo horroroso, ¿eh? No te arrimes al pozo que viene la cantamilana. Ese era un miedo que se me quedó ahí. Con respecto al pueblo, algunos miedos más populares, digamos, algunas tradiciones que conozcas, por ejemplo la cantamilana, ¿no?, que estaba sugiriendo. ¿Hay algún hecho más que tú conozcas? Bueno, a ver, concretamente eso ahora después lo pensaré, pero hay algo que no quiero dejar de contar y es de lo que más me impresionaba allí era, va a sonar un poquito raro, pero era que no había cuartos de baño, ¿no? Entonces cuando tenías que hacer tus necesidades, pues la verdad era muy complicado. Había dos opciones, podías ir a una cuadra que, a ver, voy a ponerme en modo chiste porque si no, esto contarlo en serio es complicado. Entramos a una cuadra y allí pues había unas mulas o caballerías allí mirando. Y luego estaba lleno de gallinas por allí moviéndote. Y tú tenías que ponerte ahí en medio a lo tuyo. Con los bichos esos mirándote, con las otras alrededor. Espectacular. ¿Eh? Eso era así. Sí. Y era una opción que al que vivía allí pues le parecía, yo creo, ya era habitual, y cuando tú llevabas 3 meses también, pero luego cuando lo piensas. Y luego tenías la otra opción, que en mi caso nosotros vivíamos muy próximos a la linde del pueblo, al exterior ya, y había unos olivares y entonces había que irse a los olivares. Pues los olivares era el cuarto de baño, ¿no? ¿Y en qué consistía? Pues había que subir la calle, luego había una valla de piedras que había que saltar. Yo no sé si también había una alambrada que estaba rota, y luego ir por allí, esconderte detrás de algún olivo, esconderte y mirar allí con un estrés que no te vieran y hacer lo que fuera. Pero luego te tenías que limpiar. ¿Sabes con qué te limpiabas, no? Porque eso te sonará. Piedra, hierba, lo que tuviera mano. Con una piedra. Madre mía, qué fuerte. Sí. ¿Eh? Sobre todo porque yo a veces decía, ¿y si esta piedra la usa otra? Yo estaba desinfectando el sol. Madre mía. En fin, corramos un tupido velo. Imagínate eso, pero encima por la noche. Sí. Bueno, y había otra cosa, ya hablando, siguiendo con el tema escatológico, había otra cosa que llamaba mucho la atención, y era los orinales, pues por la noche se usaban en casa y luego había que tirarlos. Agua va. ¿Sabes lo que significa eso? Sí, a la calle, ¿no? Claro, mucho cuidado por donde pasaba. Entonces, claro, por ahí iba un regato por donde iba el agua va, el de las palanganas de lavarse, y eso desembocaba, no sé muy bien dónde, pero por las conducciones acuíferas. Las incomodidades de... No, pero era muy divertido, era muy divertido. Lobos. Yo no he conocido los lobos allí, no, en mi época ya no había Tu lobos. padre sabe que sí, ¿verdad? Sí. Que había lobos. Sí. Y además, cuando cazaban a uno, se tiraban 3 días o 4 en el pueblo pidiendo la limosna al lobo, porque ese lobo no iba a matar más ovejas. Y todo el mundo daba, al que había matado el lobo, le daba aceite, garbanzos, lo que fuera. Se pagaba el hecho, ¿no? Sí. Muy bien. Y alguno que lo mataba, hay uno del pueblo que tiraba muy bien y era muerto en la guerra. Y luego ese iba por un camino y llevaba siempre la escopeta colgada, y aparece un lobo por allí, le mató. Y luego estuvieron pidiendo por el limosna al lobo, decían. Limosna al lobo. Sacando garbanzos, aceite, toda la gente lo daba con gusto, porque es que era un bicho muy malo. No, yo no. Entraba a una ganadería y no se comía una, mataba 15 o 20. Sí. Porque el lobo no se come
Lo No, que no, hacen las es matan, matar, las matan y ya matar, está. matar. Un caso el tuyo por el pueblo, vas cada año, ¿verdad? Te vas haciendo mayor, esos recuerdos de la infancia, ya entramos en la adolescencia, ¿te parece? Sí, ¿Qué diferencia, por ejemplo, encuentras, ¿no? Ya otra forma de ver tuya, ¿no? Esa evolución tuya personal, esa evolución del pueblo, ¿qué diferencia vas encontrando, por ejemplo? bueno, básicamente la diferencia que encuentras cuando vas yo siempre he dicho que me alegro mucho de haber tenido un pueblo porque he conocido unos aspectos que aquí en la capital no tenías, que es este tema de, bueno, pues el estar sin padres a cargo de una abuela te hacía más responsable también, saber que estaba a cargo de mis hermanas también, era la libertad esta que acabo de expresar y el pueblo iba evolucionando despacio porque eran los años 70 que iba muy lento, pero sobre todo lo que más me gustaba era la gente de Peralta. Porque, no sé, a mí no me conocían, pero como conocían a mis padres era como si me quisieran a mí de verdad, ¿no? Aparte mis padres, sobre todo mi padre tiene allí mucha familia, muchos primos, muchos... Y entonces yo me sentía muy arropada, muy querida y la gente de Peraleda para mí es muy abierta. Mi madre es un claro ejemplo de una peraleda. Una persona abierta, cariñosa. Mi padre es más serio y tal, pero es un aspecto maravilloso de Peraleda, su gente. Yo con respecto a eso, se me ha venido una idea, ¿no? No sé si recordarás que la moda, antiguamente, digo antiguamente en los años 70, ¿verdad? Según qué pueblo estuviera más de moda, tardaba varios años en llegar esa moda, que te digo, un pantalón, un zapato, al otro pueblo, ¿no? Había esas grandes diferencias, pero después por otro lado también existía esos tiempos de la familia que salían a pasear juntos, ¿verdad? Eso que tan difícil con estas prisas tenemos hoy, en aquellos tiempos la familia estaba más unida, ¿no? Tenían un tiempo para pasear juntos, ¿verdad? Claro, y sobre todo una facilidad por la proximidad y la cercanía. O sea, tú en el pueblo, pues ya te digo, si mi padre tiene 26 primos con sus respectivos y tal, pero todos los metros cuadrados que tiene el pueblo, entonces puedes ir a ver unos a otros, pasear, como tú dices. Eso en ciudad pues es imposible, porque tienes que ir a ver a un pariente y solamente por no cruzarte todo Madrid, pues no lo haces. Sí. Paula, momento discoteca, ¿alguna anécdota? Muchas, me imagino, ¿verdad? Momento de discoteca, eso era divertidísimo. Era divertido, sí. Llegabas a la discoteca y había unas señoras en la puerta con una lata cobrando la entrada. Entonces tú pagabas y entrabas allí y te liabas a bailar. Aquello, había una bola ahí en medio de luces y siendo joven, ¿no? Porque teníamos 15 años. Eso de que te dejaran entrar a una discoteca que en Madrid no dejaban, pues te daba un empaque cuando venías a Madrid. Pues yo esto a la discoteca, ¿no? Y por supuesto ahí en la discoteca, pues no sé por qué me preguntas eso, pero lo sabes tú mejor que nadie. Bailar y tontear y muy divertido, muy divertido. ¿Qué música recuerdas de aquella época de la discoteca, por ejemplo? ¿Hay alguna discoteca en concreto, alguna música en concreto que te traiga recuerdos o no? Feynman. ¿Eh? La discoteca Sí, se que llama la Feynman. discoteca se llama Feymar, es la única discoteca que había y hay, ¿no? Sigue existiendo, sí. Y la música que había pues era la de aquellos años, la lenta, Se bailaba lento. se bailaba lento, se bailaba suelto y aunque mi padre esta mañana me decía que al baile agarrado lo llamaban en el pueblo arroz pegado, Sí. el arroz pegado. Pues allí bailábamos arroz pegado también y te echabas algún ligue y que no se enteraran tus padres y tonterías. Verbena hay en Peraleda, muchísimas, sí, ¿verdad? eso también es un recuerdo muy bonito porque ahora ya es todo más moderno, pero en aquella época el baile en la plaza era estupendo, ¿no? Porque
bueno, pues allí estaban los del chunda chunda, se bailaban pasodobles principalmente, las niñas de pequeñas con los niños, luego ya mayores, ya pues ya no te quedabas un poquito más apartado, pero ahí aprendes a bailar, aprendes a desenvolverte. La gente que no tiene pueblo, o ahora mismo, yo no sé eso cómo se desarrolla esa faceta. Bueno, siendo ahora vuestra tierra, Moraleja, un poco más al noroeste, ¿no? Más pegada a Portugal, pero encuentro muchos paralelismos, ¿verdad?, con esto que estamos hablando. Por eso sé algunas cosas de vuestra tierra, ¿no? Me encanta. La Sierra de Gata desafortunadamente ardió, ¿no? Sí. Pero tengo recuerdo de esos verdes, ¿no? 10.500 verdes en un mismo árbol, ¿no? Qué cantidad de colorido, ¿no? Ese sol tan propio de la tierra, y después eso, ¿no? La gente, la apertura, en fin. Yo cuando voy allí me lo paso muy bien, Paula, y estoy contigo en que son gente muy dadas, ¿no? Paula, ¿alguna cosa que nos quieras contar tú de tu infancia? Bueno, pues yo no sé si me dejo alguna cosa, es que son tantas. eh, Sobre todo el recuerdo de mis abuelos, recuerdo de mis abuelos como todos los abuelos, ¿no? Cuánto nos querían, y mis abuelos por parte de padre cuando íbamos allí, pues era una maravilla. Así como aquí están al alcance, pues allí no. Y entonces es el recuerdo de los abuelos, lo tengo muy grabado. Ya para terminar, ¿qué le dices a tu pueblo? Venga. A mi pueblo le digo que adelante con la evolución, adelante con las fiestas, adelante con todo lo que están poniendo en marcha, porque es necesario que se tire del carro y que Peraleda acabe saliéndose del mapa, ¿eh? Y que la gente sobre todo no pierda el espíritu, no deje de bailar esas jotas tan maravillosas, no dejen de hacer las ofrendas al Santísimo Cristo, no dejen de asistir a la iglesia de San Juan tan bonita que tenemos, que sigan alimentando las tradiciones, los famosos guarros que llamaban los cerdos, eso que siga porque le da vida, los olivares, que se siga recolectando las aceitunas, que se siga sembrando todo tipo de los frutales que te dan tal, el agua antes era muy rica, no lo sé ahora. Pa'lante, porque en 84 años desde que nació mi padre hasta ahora, Peraleda ha pasado a lo que es ahora un pueblo moderno y con la gente mejor del mundo. Un beso. Paula, una cuestión nada más. Antes comentaba Roque acerca de temas paranormales. ¿Ha habido alguna actividad paranormal allí que tú sepas, que tú conozcas? Pues a ver, yo voy a contar, no es una actividad paranormal, es algo que se convirtió en normal. En aquellas épocas mi abuelo decían que curaba las verrugas. Él tenía un poder y la gente iba allí. Luego se ha sabido que es que el tema de las verrugas es un tema más bien psicosomático y que efectivamente si tú crees que te vas a curar de las verrugas te van a curar. Pero bueno, mi abuelo me han contado que él se iba al monte y tú ibas allí y decías, oye, que tío Mateo, que me quiero curar tales verrugas. Y entonces él se iba al monte y hacía una ceremonia que nadie sabe, porque él iba mirando para atrás y no podía contársela a nadie y nadie le podía ver. El caso es que era 100% efectiva y al fulano se le quitaban las verrugas. Mi madre siempre me dijo, yo le dije, bueno, ¿y por qué no te lo contó? Porque estas cosas nunca quiso, y a mí me hubiera gustado haber heredado. Es así, de fenómeno paranormal es lo más que te puedo contar. Bueno, pues ya sin más que contaros, que deciros, nos vamos a despedir, siempre agradeciendo a Paula su presencia, ¿verdad? Hemos tenido un rato muy agradable, un recuerdo a toda esta tierra, Peraleda de San Román, y a todos sus habitantes. Muchas gracias por su atención y que tengan buena tarde.
Esta mañana de paseo con la gente me encontré, el lechero y el cartero, al policía saludé. Detrás de cada ventana y puerta reconocí mucha gente que antes ni siquiera las vi. Viva la gente, las hay donde quiera que va. Viva la gente, son los que nos gusta más. Con más gente a favor de gente en cada pueblo y nación. Había menos gente difíciles y más gente con corazón. Había menos gente difíciles y más gente con corazón. Gente de las ciudades y gente del interior, como el ejército, Son los que cada nos vez gusta más. mayor. Venían de puestos en la poesía, en donde nos dimos cuenta la gente con corazón. Viva la gente, las hay donde quiera que va. Viva la gente, son los que nos gusta más. Con más gente a favor de gente en cada pueblo y nación. Habría menos gente difíciles y más gente con corazón. Habría menos gente difíciles y más gente con corazón. Dentro de cada uno hay un bien y hay un mal, mas no dejes que ninguno ataque la humanidad. Ámalos como son y lucha